¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Vídeo muy al interesante canal, hoy, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Ping! Sabéis que en este verano vamos a explorar cosas nuevas Hombre, está... en el canal. Está muy interesante. Tenemos muchísimas colaboraciones y hoy os traemos una muy especial para nosotros, que es la primera vez en la historia de Drafteados que va a haber aquí sentado en la mesa un gran agente NBA. Y no cualquier agente. Claro, claro. O sea, en su agencia de representación hay nombres ilustres. Muy potentes. Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Sí. Adebayo. Nada. Bueno, hay muchas cosas que contar. El objetivo de hoy es conocer un poco el negocio. Esa parte. Cómo Esa parte funciona, del business. cómo se llega, ¿no?, a trabajar de eso. Nos parece súper interesante, hay mucho que hablar. Hay que decir que este vídeo está presentado por nuestros amigos de Basketball Emotion. Como siempre. Como siempre. Fieles. Y hay que decir además que estamos hablando de unos descuentos de hasta el 60% ¿Qué dices? en algunos productos en la web, que os dejamos el enlace. ¿60%? En algunos productos hasta el 60%. Están tirando la casa por la ventana. Así que vayan ustedes para allá, ¿vale? Vale. Porque esto merece mucho la pena. Sabéis que tenéis el código de Basketball Emotion. Sí. Os animamos a ir. Y dicho esto, vamos con el señor David Carro, Tremendo vídeo. que aparte de ser un pedazo de agente, es un señor que habla muy bien. O sea, lo vamos a pasar bien hoy. Sí. ¿Cómo está esa buena gente? El vídeo de hoy es algo muy especial, ¿eh? Sabéis que aquí normalmente hablamos de jugadores, hablamos a veces de entrenadores, pero no se habla prácticamente nada del mundo de los agentes. Y tenemos a un pedazo de agente que ahora os vamos a contar a quién representa a él y su compañía. Y vamos a conocer un poco cómo es este trabajo del agente en la NBA, que es un mundo súper guapo. Aquí está el señor, David Carro. Encantado, ¿Cómo chicos. estamos? Fenómeno. Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. He Has tirado venido agua en el preparado mundo. para contarnos movidas. Hemos estado ya charlando un rato antes, ¿vale? Para ver por dónde tiramos un poco los vídeos, porque vamos a hacer este y otro. Sí. Y tiene una pinta que te cagas. Vamos a ver. Los hemos dividido, ¿vale? Este va a ser cómo es la vida de un agente NBA. Vamos a ver, David, qué tiene para nosotros. Pero Mucho, tiene tiene muy mucho. buena pinta. Y vamos a dejar el de anécdotas con jugadores para, pues, dentro de un par de semanas. Correcto, A lo correcto. mejor. Porque si no todo en uno estaríamos aquí 3 horas. Vale, entonces. Y hay que dividir porque sí, porque está muy Sí, guapo. sí. Vale, lo primero, David, vamos a decir que en tu agencia donde tú trabajas se representa a jugadores como Giannis Antetokounmpo, como Stephen Curry, por decir algunos nombres, que no están mal. Bama Adebayo también. por Claro, elegir dos. Bama Adebayo, que pues ha metido 83 puntos. 83 puntos. Bonus para David Carro ahí. Luego hablaremos de eso. Antes de entrar en un poco el oficio de agente, para que la gente sepa, tú eres periodista. Tú has estado cubriendo muchas finales de la NBA, muchos All-Star. ¿Por qué de repente un periodista hace el giro hacia agente y cuándo es esto? Una gran pregunta, porque ha sido la clave de todo lo que ha pasado después, ¿no? Yo era un niño que soñaba con la NBA. Todo mi mundo giraba en torno a Michael Jordan y a la NBA. Y pues, tenía el cuarto que aún está igual en casa de mis padres, pues forrado absolutamente de pósters de Jordan, de Magic, pero sobre todo de Jordan. El Dream Team y tal, ¿no? Sigue igual. Entonces, bueno, como me gustaba escribir y leer mucho de pequeñito, pues al final yo elegí periodismo solamente por la NBA. O sea, yo quería ser periodista deportivo de la NBA. O sea, que soñar es gratis, ya ves tú. Anda que... Nosotros hemos estado en ese barco también. Bastante, sí. Bastante. Bueno, pero tiene un montón de mérito que lo hayáis logrado. No todo el mundo, ¿sabes? El periodismo es muy complicado. amplio y claro. En tu época mucho más. En Sí, tu época mucho más porque había muchos menos. Bueno, no teníamos igual, a lo mejor, para mí sigue teniendo un mérito espectacular y lo vuestro, obviamente, con el éxito que tenéis, pero igual había menos plataformas Claro, en mi época. eso es. Puede Claro. ser. Sí, ¿no? sí, Puede ser. Pero bueno, al final yo crecí leyendo las revistas gigantes. Me las tenía todas y me las devoraba. Y si había un artículo de Jordan, me lo leía 6 veces, 7. Y entonces al final, pues, acabé escribiendo en la revista Gigantes, pues, de Jordan y de muchos otros, cosa que para mí ya era un sueño más que cumplido. Entonces, cubriendo All-Stars y con Daimiel y con Andrés Montes y unas anécdotas espectaculares y finales de la NBA, muchísimas, desde el 2001. El primero All-Star y la primera final de la NBA. Viste a Michael Jordan, que era tu ídolo en directo, se te cayeron los huevos al suelo. Total. Imaginamos. No pude ni hablar. No pude ni, o sea, darle la mano y intentar decirle algo y me hizo así con las, como diciendo,
no vas a hablar. Y es que no podía. O sea, Claro. No, ¿sabes? no, Michael, no. No voy a hablar. Te recuerdo la sensación perfectamente, como estar delante de Dios, o sea, porque para mí era Dios, ¿no? Claro, Entonces era como, bueno, Michael, ¿no? No puede ser después de esto que puede pasar, no me puede pasar nada más. Siempre hablamos nosotros que hay, de todos los que ves allí en directo, hay como varios niveles de aura o de lo que hace en ti como periodista o como persona externa pasar al lado de estas superestrellas. No me puedo imaginar lo que tiene que ser Jordan. O sea, no me lo puedo imaginar. Bueno, pero es que además es un fenómeno que yo he experimentado también en los propios jugadores de la NBA. Claro. Porque al haber vivido luego los All-Stars, cuando Michael vuelve con Washington, y esa generación que había, los Marbury, los Garnett, los Ray Allen, que estaban en esos All-Stars, y cuando él aparece entre ellos, para ellos también tiene ese aura. Claro, es el único que la tiene, incluso para tipos como Magic Johnson o como David Robinson. Luego hay una anécdota de lo de el evento con la familia Curry y tal, que fue ese mismo día, ¿no? Michael dio un speech ahí. Y ahí estaba Mutombo, estaban todos los All-Stars que conocemos todos de siempre, y Magic y David Robinson y demás. Pero es que cuando salió Michael se cuadró todo el mundo, o sea, claro, incluido, ¿sabes? La cercanía de Magic, tal. No, él es como, hey, pum. Es otra cosa. Otra cosa, sí, ¿sabes? Bueno, vamos a volver. ¿Cómo llega un periodista bueno, podemos estar a así. ser agente? Claro, ¿en qué momento bueno, pues, ese giro? Pues mira, estaba en aquel momento Rudy Fernández, que es de Mallorca, como yo. Un abrazo a Rudy. Por supuesto, Ru. Y nada, y estaba en una agencia de representación pequeñita en Barcelona. Entonces, bueno, había una persona que yo conocía, muy amigo, que se llama José Manuel Fernández del Mundo Deportivo en aquel momento, periodista, que estaba colaborando y que yo lo conocía mucho de ir con él a las finales de la NBA y a los All-Stars y demás. Era uno de los periodistas españoles que bastante más mayor que yo y un poco me cogió bajo su ala en todos esos. Cuando uno llegas allí a Estados Unidos, un nene, pues él tuvo esa deferencia conmigo y siempre me enseñó mucho. Y me dijo, oye, mira, hay una agencia de representación que necesita un perfil como tú, que hable bien inglés, que conozca Estados Unidos, porque tienen muy buenos jugadores españoles, pero les faltan los americanos, y ¿por qué no vas a hacer una entrevista de trabajo, no? Y claro, yo no quería ir, porque para empezar de periodista tenía una imagen de los agentes lamentable, ¿sabes? O sea, yo decía, ni de coña me meto en esto, ¿sabes? Me acuerdo que eso le dije a mis padres, que no voy, que no quiero ir. Y porque yo de periodista es que estaba feliz. Claro, obviamente, como periodista en Las Gigantes, que pasamos unas penurias económicas, te iba a decir, claro, yo tenía... El aspecto económico no tiene nada que ver. Igual por ahí... Hombre, que había que comer, ¿sabes? O sea, que yo me acuerdo un montón de viajes al All-Star y a las finales, y de pagar yo la mitad de mi dinero, que no tenía ni un duro, y tener que trabajar... porque yo de Mallorca, pues en el Diario de Mallorca, trabajé también en el Carrusel Deportivo de la cadena SER, en Localia Televisión, porque no daba, o sea, no daba ni de broma, entonces hacía un montón de horas, ¿no? En Sucesos también trabajé en un periódico una vez, que en el Diario de Mallorca. Mejor olvidarlo. Entonces, claro, bueno, pues fui a hacer la entrevista, porque me dijo, mira, ves, hacer la entrevista de trabajo y si luego no te gusta siempre te puedes ir, ¿no? Sí. Pues yo lo que tenía claro es que lo quería compaginar con seguir escribiendo, que era lo que me gustaba a mí. Que lo hice un montón de años hasta que ya no dio por el conflicto de intereses, cuando ya fui creciendo la historia, ¿no? Y entonces fui, me hicieron una entrevista de trabajo, bueno, me cogieron y estuve allí en esa compañía pues como 4 años, aprendiendo muchas cosas y desaprendiendo muchas cosas también, desgraciadamente, y hasta que ya me monté la compañía por mi cuenta y me fue muy bien. A nivel de Euroliga, poquito a poco, los primeros grandes jugadores, Pete Michael, bueno, con Marta Fernández, la hermana de Rudy, también. Luego vino Rudy, más adelante, ya estando en Portland. Y luego vino la multinacional de la NBA, Octagon, y estuvimos negociando mucho tiempo hasta que me hice socio de la compañía y a día de hoy, pues de Octagon Internacional, soy el máximo accionista y el senior director, ¿no? Entonces... Claro, muchas vivencias y se ha ido muy bien, no podemos decir lo contrario, ha ido de maravilla. Ha ido que te cagas, mejor sería pecado que dice la película. pero bueno, es una trayectoria que al final yo, a día de hoy, yo sigo diciendo, yo me siento, por eso yo tengo un respeto máximo por nuestra profesión, porque al final yo lo soy y lo he vivido desde el otro lado, entonces siempre intento tratar a todos súper bien, porque, oye, tiene mucho valor y a veces tenemos como lo que somos los pesados, ¿no? Los periodistas que estamos ahí. Pero claro, no estoy nada de acuerdo porque soy uno de los pesados en el fondo. Lo ha sido mucho tiempo, claro. Claro que sí. Así que bueno,
así es como llegamos hasta aquí. Pero está bien, está bien. Es un girito de vida interesante. Te iba a preguntar, se me ha ocurrido ahora, si es muy común eso, o sea, ¿de dónde salen los agentes? O sea, ¿hay mucho periodista que pasa a ser agente? No creo, ¿no? No, bueno, no que yo sepa. Solo conozco uno más, que es socio mío además, que se llama Kostas Papadakis, que está en Grecia, que ha traído infinidad de estrellones a la Liga Griega y a la Euroliga y por todo, que era periodista también, periodista deportivo como es nuestro caso, y que ha sido acabando siendo agente. Pero que yo conozca... No, bueno, hay muchos que vienen del mundo de los negocios. Claro, la ruta más normal es mundo de los negocios. El mundo de los negocios, creo, ¿no? El mundo de la gestión, el mundo de... Que bueno, tiene esa parte y que les va muy bien, ¿eh? No, nada que decir. Pero son filosofías diferentes. Yo siempre digo que yo soy un tío de básquet. El básquet es el amor de mi vida. No vengo de los negocios. Que esto es un negocio, sí, lo es. Pero para mí prevalece más la parte del básquet. Me gusta ver todos los partidos, me gusta ver cómo lo hacen mis jugadores, me gusta poder comentarlo con ellos. A un juego, así que entiendo perfectamente lo que sienten a veces. Podemos hablar del pick and roll, podemos hablar de tal, bueno, de cosas que no son tanto de los negocios, ¿no? Claro. Sino de lo que ellos hacen para ganarse la vida, ¿no? Que es el deporte que amamos todos aquí, ¿no? Claro. Para la gente que no te conozca, David, titulares de jugadores más importantes a los que tú has llevado como agente. Bueno, ahora en la compañía, como habéis dicho al principio, y con más cercanía, pues obvio Giannis Antetokounmpo. Con Giannis, pues bueno, evidentemente tenemos una buena relación. A los hermanos también los llevas. Sí, a toda la compañía lleva a todos los hermanos. Con Sí, Thanasis has hecho un trabajo, tú. Llevamos a todos los hermanos. Has hecho un trabajo Bueno, con más. Thanasis. Thanasis es un fenómeno y casi se hace el trabajo solo, te diría. Es verdad que cuando hemos estado con él es de... un pan de... Sí. Es de esas personas, más es de majo, esas más. personas que antes de empezar la conversación ya está sonriendo. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, ya carismático. la vibra Sí. es automáticamente muy buena porque él, a nivel gesticular, es increíble. Es carismático. Ellos, sobre todo, obviamente, ¿no? Al ser de Grecia, pues, con George Panu, que es el director de la compañía también, y Yorgos Dimitropoulos, que fundó la compañía, pero bueno, nos dejó por un cáncer. Los que vivieron desde el principio la historia de ellos, que es espectacular, ¿no? Increíble. Claro, nosotros luego, pues, evidentemente con Giannis tenemos, pues como digo, ¿no? Un trato y una relación excelente. He pasado muchos momentos con él. Y también con sus hermanos, ¿no? Porque los dos hermanos, por ejemplo, pues Alex se jugó en el EVA de Lucas Murcia, que hice yo la operación, entonces Giannis vino a verlo, estuvimos juntos con Thanasis. Costas también ha jugado en el Lucas Murcia y bueno, ya ha ganado una Euroliga con el Panathinaikos en Berlín, ¿no? Y estuvimos pues toda el fin de semana juntos con ellos y demás. Buena fiesta ahí tuvo que haber. Porque son, sí, bastante celebración. buena. Sí, Matías Lesor lo sabe, que también es cliente. Pero bueno, también en la Liga de Verano de Las Vegas, por ejemplo, yo me acuerdo de estar vacilando con Giannis, hay un vídeo muy cachondo de que habíamos jugado entre los de la compañía y claro, yo sigo jugando, los otros de la compañía hace 1000 años que no juegan, entonces fue bastante fácil y con Anteto hicimos un vídeo riéndonos un poquito del personal que ha quedado ahí para cuando se vienen arriba. Pero bueno, sí, la verdad que hay anécdotas muy chulas con ellos y obviamente es el estandarte junto con Stephen Curry, Claro. que ya es un nivel más, bueno, ni más de los mejores de la historia, que también lo será Giannis, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, pero Sí. son los dos emblemas de la compañía, ¿no? Claramente. Y luego, pues ya más en lo que viene nos toca más de cara a nosotros aquí, pues bueno, son 50 clientes en la CB y 24 en la Euroliga, ¿sabes? Bueno. Bien, completito. Adebayo no está mal tampoco, ¿eh? O sea, Adebayo mencionarlo de vez en cuando. El de los 83. No está mal. Quiero decir, o sea, estamos de acuerdo todos en que es un buen jugador, ¿no? No, sí, bueno, vale. eso parece. Sí. O sea, tú cuando viste los 83, Bueno, lo primero que pensé es, qué bien que lo haya hecho uno de los nuestros, ¿no? El corporativismo, ¿no? tenemos argumentos aquí, ¿no? Para la Los siguiente. argumentos, sí. Yo el partido no lo vi en directo, pero luego obviamente lo vi, claro. Hombre, no se es una jode. de estas, pues lo tienes que ver. Obviamente, lo que yo digo siempre, los que han jugado al baloncesto tienen que entender que 83 puntos, sean como sean, hay que meterlos, ¿eh? Bueno, eso es Esa- lo que esa esa- es nuestra máxima en este canal. es la primera hay que frase que meterlos. sale, sí, es sí. lo primero que decimos. Hay que meterlos, es que... Siempre hay que meterlo. Vale.
¿Qué cualidades, esto nos interesa mucho, tiene que tener un agente? Has dicho antes que cuando pasas de periodista, te quitas la gorra de periodista y te pones la de agente, hay que desaprender y aprender otras cosas. Claro, el agente, ¿qué cualidades tiene que tener que tú has ido desarrollando que crees que son imprescindibles? Si no, no puedes ser agente. Bueno, no puedes. A ver, tienes que tener empatía y saber tratar a las personas. Tienes que saber un diálogo para poder convencer y para poder hacer que la gente comprenda. Este es el mejor camino, este no, esto es bueno por esto, por lo otro. Es decir, la empatía con tu jugador es muy importante. Tienes que tener una responsabilidad que no estás tratando con sillas o con mesas, sino que estás tratando con personas que tienen su familia, que tienen sus sueños, que tienen sus miedos. Entonces tienes que tener una comprensión grande de lo que es tratar con gente. Tienes que ser muy echado para adelante y tienes que tener colmillo, mucho colmillo. Yo siempre digo que este trabajo no es para pagafantas. O sea, es decir, si tienes que nadar entre tiburones, tienes que acabar siendo uno, porque como sea la pescadilla... Tal cual. ¿Vale? Sí, tiene pinta de ser así. Entonces tienes que tener, colmillo. Tienes que saber reaccionar cuando te atacan. Es así. Y tienes que saber defender lo tuyo y a tus jugadores, sobre todo. Y que no te amedrente nadie, se llame como se llame y tenga la... Es así. Luego, evidentemente, pues hay otra serie de cualidades, ¿no? Hay que ser avispado, hay que ser muy proactivo, hay que tener mucha energía, porque es un trabajo que consume mucho, ¿no? Mi mujer me decía siempre, ¿para qué quieres tener un niño si tienes 100? ¿Sabes? Porque al final, claro, ten en cuenta que te requieren para un montón de cosas. Claro. Y tú tienes que estar ahí para ellos, porque es la responsabilidad que has adquirido, ¿no? Claro. Así que, bueno, son cualidades que las tienes que tener sí o sí, pero bueno, y no todo el mundo las puede tener, claro. Sí. Queremos que la gente entienda un poco, la gente y nosotros, porque nosotros tampoco sabemos mucho de este mundo, qué hace exactamente la figura del agente. Entonces, por ejemplo, una pregunta que tenemos es, ¿hasta qué punto negocias tú un acuerdo con una franquicia? O ¿cómo es el equipo que negocia esos acuerdos? Es decir, va a renovar Giannis Antetokounmpo. ¿Cómo funciona esa renegociación? O sea, ¿cuánta gente hay involucrada en ese proceso? ¿Hasta qué punto estás tú en la sala defendiendo X cantidades? ¿Hay negociadores, abogados? O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, es muy diferente en la NBA a Europa, bastante diferente. Porque en la NBA está todo más estructurado, con el salary cap, con el máximo, el mínimo, los two-way, los mid. O sea, es decir, hay una estructura más clara. Aquí no. Aquí es más la jungla. ¿Sabes? De que como no hay unos parámetros, pues ya ponemos nosotros los parámetros, los ponen ellos y a pegarse, ¿no? Allí no. Allí, obviamente, por ejemplo, alguien como Giannis, pues... Es más fácil, claro. Es un max contract. Y punto. No hay nada que negociar. Claro. Vas, le das la mano, muy buenas tardes. Hay que negociar un montón de cosas, pero también es verdad que los jugadores tienen mucho más poder en la NBA que en Europa. Por la asociación de jugadores, que es de los mejores del mundo, etcétera, etcétera. Eso lo han montado muy bien, esa es la realidad. Entonces, como representante, un jugador NBA, bueno, tienes la agencia americana con los socios americanos, que son los que están más al día a día en el tema de la NBA, contigo, el jugador, la familia del jugador, el abogado, el fiscalista, la franquicia en sí, el general manager, el entrenador, los dueños, los propietarios, porque en la NBA, para un jugador de ese nivel, el propietario es fundamental y está en la película. Porque claro, ten en cuenta que son jugadores, como podría ser en su día LeBron en Cleveland y ahora pues Giannis en Milwaukee, que es que arrastran a la ciudad entera. La cantidad de revenue que le da a la ciudad y a la comunidad. Que esté allí jugando Giannis, claro, es diferencial. Es una dimensión muy heavy, ¿no? Muy heavy. No es lo mismo que un jugador de un two-way, que claro, evidentemente tienes que pelearte el triple. Yo siempre digo que es mucho más difícil, te tienes que pelear mucho más por un jugador de nivel medio o de nivel bajo que por una superestrella. Claro, que la superestrella hace mucha parte del trabajo solo. La superestrella es blanco y en botella leche, ¿no? Es decir, no, mira, es que no me llames, tú no lo puedes pagar. Y si queréis estar en el race, pues de la negociación, pues este es el rango. Y claro, si no, olvídate. Entonces, ya tampoco hay tantos equipos. En la NBA sí, que es muy diferente, porque en la NBA, como está salary cap, como todos son
millonario, que no veas. Pues al final puede acceder a un Giannis Antetokounmpo Milwaukee, también por lo del draft, que está muy bien montado, ¿no? Sí. O LeBron a Cleveland, ¿no? Pero claro, luego también es verdad que los Lakers o Chicago o Nueva York, pues claro, son mercados mucho más grandes que al jugador en sí le dan luego Otras cosas. Marketing, publicidad, campañas y todo esto no se puede comparar. Claro. Y es normal que el jugador quiera maximizar, ¿no? Todo lo que le viene. No vas a tener lo mismo si estás jugando en Memphis que si estás jugando en los Lakers, porque los Lakers son los Celtics. No tiene eso nada es que así, ver. ¿no? Sí, sí. Esa es la diferencia en la NBA, pero claro, también es verdad que allí los salarios pues, y los budgets están más equiparados que aquí, que es más no vas a bajo, comparar ¿no? el budget del Real Madrid Claro. con el de, yo que sé, el Lleida, ¿no? Con todo el respeto, es que es así, todos lo sabemos y por eso pues quizá tienen muchísimo más mérito, ¿no? Claro. Porque es muy difícil que un superestrellón de la Euroliga juegue en el Lleida o en, yo qué sé, o en Manresa, donde sea, ¿no? Es normal. Claro. Sí. ¿Y cómo es el acuerdo económico con los jugadores de la gente? ¿Es siempre el mismo porcentaje? ¿No? Porque se habla siempre, pues no sé, de un 10%, ¿no? O algo así. ¿Ese porcentaje a quién va exactamente? ¿Sabes? ¿Va a la agencia? ¿Cómo se ¿Va a la negocia gente ese directo? porcentaje? Claro, bueno, no, el porcentaje, mira, es diferente. En la NBA es un 4%, lo paga el jugador siempre, ¿Vale? ¿vale? Es su salario. Entonces tú ya negocias con tu jugador, dependiendo del contrato que sea y tal y cual. Bueno, el estándar es un 4 en la NBA y en Europa el estándar es un 10. Entonces, pero con la diferencia de que en Europa no te lo paga el jugador, en Europa te lo paga el club, ¿vale? Ah, mira. A no ser que estés hablando de Madrid y Barcelona, que son dos casos excepcionales por el tema del fútbol, que te lo tienen que incluir en el jugador, te lo paga el jugador, ¿vale? Entonces, no. Pero en todo el resto de Europa lo paga el club, El equipo. el 10%. Y luego está ahora el NIL, que ha sido la bomba y tal, que te lo paga el jugador y es un 20%. Ya tenéis una respuesta de por qué se va todo el mundo, ¿no? Vale. Y oye, otra pregunta. Bueno, el 4% ese que hay en la NBA, imagino que es negociable con el jugador. O sea, es lo estipulado, pero se puede negociar luego con el jugador. Se puede negociar, lo que pasa es que tampoco puedes entrar en una jungla. No, ¿sabes? ya imagino. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si Stephen Curry te está pagando un 4%, no va a venir el whatever de turno a decirte, no, yo te quiero pagar un 2%. Sí, vale, ¿y cómo le explico a Curry que él paga un 4%? O sea, claro, es decir, al final también va con el estatus. Si tú eres una agencia grande y tienes jugadores grandes, claro, puedes negociar más o menos. Hay otros pues que pasa en muchos sectores, pero va en contra de la profesión en sí o de tus colegas de profesión para intentar ganar clientes. No, yo te cobro el 1,5 y a ver si así cojo clientes, ¿entiendes? Pero estás haciéndole un flaco favor a toda la industria después, ¿no? Claro. Porque también si como compañía, pues Octagon es un gigante, coges y estás dando una serie de servicios espectaculares, aparte de lo que es la negociación del contrato y demás, que no puede dar una agencia pequeñita, claro, también mis gastos son mucho más altos que los tuyos, que no estás dando ningún servicio, ¿no? Por ahí van las siguientes preguntas, que eran, primero, si el 4% ese es solo del contrato deportivo del jugador con el equipo o también la agencia negocia los contratos del jugador en otras cosas, con otras marcas, y de ahí también se lleva porcentaje. Claro, sí, es muy diferente. Y es que muchas de las estrellas NBA, el representante, el mayor dinero que gana es en las marcas publicitarias en marketing, porque ten en cuenta que es del 20 al 15%. Ahí sube al 20 al 15%. Sube a eso, ¿eh? O sea, del contrato de Giannis de Nike. Claro, es mucho más alto el porcentaje. En el contrato de Giannis de Nike que el del jugador. El de Milwaukee. Mucho más. Claro. Es que tiene David, o sea, David, no sé si era así antes también, seguro que sí, pero tiene un brillo en los ojos y le sale una sonrisa cuando hemos hablado aquí del 20% de claro, del le sale natural. Le sale natural, por lo que sea, le sale natural. No, me ha encantado. Créeme que soy bastante mejor pagador que cobrador, créeme. Lo saben todos los míos, lo saben. Estoy orgulloso de eso también, ¿eh? Está bien. Y la otra que iba con esto justo era cuánto más hace la agente o la agencia por el jugador, además de las negociaciones de contrato. Es decir, ¿qué servicios pone la agencia o el agente en cuestión a disposición del jugador? Bueno, hay
Hay de todo, depende del enfoque que le des. Hay agentes que les va muy bien, y yo lo respeto mucho, que son compañeros de profesión, que tienen una filosofía de esto es un negocio, yo tengo el contrato, no me molesten mucho más, ¿vale? Y luego estamos los que no soy solo yo, pero en mi filosofía es así, que es por eso tenemos el mantra en Octagon de Octagon Family, ¿no? Es decir, que te involucras, que cruzas una línea personal, entonces das mucho más servicio, ¿no? Y les apoyas mucho más en todo. ¿Qué Casas, pasa? vacaciones. Bueno, lo que necesites, es decir, todo. mira, David, necesito, quiero ir al torneo de golf, no sé qué y tal y cual. Ayer, por ejemplo, bueno, pues espérate que te lo voy a mirar. Obviamente, tú por eso no cobras, lo haces porque, Claro. oye, voy de vacaciones a tal sitio, ¿conoces a alguien? O no sé qué, el hotel, tal. Es un servicio general. General de todo, aparte de lo de las marcas. Oye, ¿me quieres? Porque luego ¿me quieres mirar las marcas? Pues si quieres te las miro. Pues yo siempre soy partidario de decir, yo soy profesional del baloncesto, no soy profesional del marketing. ¿Qué pasa? Que, bueno, tengo la suerte de que Octagon es una empresa de marketing y publicidad, la matriz, que de hecho ahora ha sido comprada por Omnicom, que cotiza en Nasdaq. Las matriuscas, ¿eh? Sí, madre sí, mía. sí, de Estados Unidos. Entonces, y es otra superpotencia mundial de marketing y publicidad. ¿Qué pasa? Que entonces todo está unido. Por eso, por ejemplo, Giannis es imagen de Breitling. ¿Vale? Porque Breitling ya tiene un acuerdo con la agencia previo de publicidad y les gestionan las carteras. Entonces tú unes las estrellas, porque ten en cuenta que la compañía no es solamente baloncesto, es fútbol, es tenis, es olímpicos, Tiger Woods, Michael Phelps, toda la vida ha sido Octagon. Madre mía. Entonces, al final, unes las marcas con los jugadores. Pero luego, a nivel de lo que viene a ser el día a día, un montón de cosas. Claro. Porque al final si quieres cruzar esa barrera, acaba siendo tu colega, acaba siendo tu amigo. Claro. Algunos acaban siendo como tu hermano. Entonces te llaman, oye, David, ¿puedes ayudarme con esto? ¿Puedes ayudarme con lo otro? Por supuesto, porque has traspasado esa barrera. ¿Qué tiene de malo esa barrera? Que me dicen muchos colegas de profesión y tienen razón. Bueno, pues los que no lo hacen sufren menos cuando hay una ruptura. Claro. Cuando hay menos relación. O cuando hay un disgusto. Sufren Es más menos. limpio, claro. Es más limpio. Es como, sí. bueno, pues vale, pues ya está. Un número que tacho y al siguiente. Cuando ya hay sentimientos por medio, pues es más fastidioso. Es otra cosa. ¿Sabes? Es Claro. otra cosa. Teníamos una curiosidad también a nivel económico, porque sabemos que, bueno, no solo en la NBA, en Estados Unidos en general, pues muchos jugadores cobran cada 2 semanas, ¿no? Se cobra allí cada 2 semanas. Entonces, pues pongamos Adebayo, ¿no? Después de meter los 83 puntos, otro máximo, tal, genial. El jugador firma la totalidad del contrato, pero claro, lo va recibiendo su salario anual cada 2 semanas y tal, pues quitando impuestos y todo. Entonces, si tú has acordado ese, digamos, 4% con el jugador, ¿cómo se gestiona eso? ¿Sabes? ¿Cómo te llega a ese ¿Cómo 4%? ¿Ese 4% se va pagando todos los años o de repente luego en un momento dado se te da? O No, es una cosa bueno, muy concreta, pero lo pensábamos. O muy sea, difícil. firma, o sea, Se que va no pagando, sabemos. con cada jugador se negocia de una manera sí. distinta o se habla. No hay un estándar de me lo tienes que pagar en tantos tal. Bueno, pues ahí la relación, el contrato entre las partes y oye, pues págalo tranquilo que no pasa nada. Pues prefieres pagarlo a plazos, prefieres pagarlo de una y quitártelo de la cabeza. Esto ya depende de cada jugador, de cada persona, ¿no? Vale. Ellos también tienen, porque les das, que vuelvo a lo mismo de antes, yo tengo cursos de fiscalidad hechos porque tengo que tenerlos para saber si pasa algún problema, tener una noción, ¿no? Pero no soy fiscalista. Entonces yo lo que le digo al jugador es, tú ten tu fiscalista. ¿Que hay que pagar al fiscalista? Claro, pues que es muy importante que lo tengas. Porque yo te puedo hacer de fiscalista por el mismo precio del 4% o del 10%, pero yo es que yo soy profesional del baloncesto. Entonces, ¿sabes? Hay muchas rupturas entre jugadores y agentes y por esto, entre otras cosas, el mundo de la representación de los agentes tiene esta imagen oscura, ¿vale? Shady, que no gusta, porque hay mucho listo intentando hacer cosas de las que no sabe con tal de ganar €1 más. Entonces es mejor que yo te puedo decir, estas son las 3 mejores firmas de fiscalidad que hay, elige la que quieras, reúnete con las 3 y el que tenga el mejor feeling lo eliges. Ten en cuenta que hay que pagar a esos profesionales porque trabajan. Claro. Pero luego el día de mañana, cuando venga el fisco y te meta un papelón o quiera meterte un papelón, vas a tener una protección y vas a tener las cosas bien hechas. ¿Cuántas veces habéis leído en los periódicos que si lo hace el padre, el futbolista, el no sé qué, la mujer, el primo, Familiares, el hermano? muchas veces. Ya, claro, pero son expertos
en la materia o no lo son. Entonces, al final, como viene en la explicación a que tienen ellos, pues a su fiscalista, a su gestor, lo que sea, que también dirá, oye, pues me interesa más pagarlo en tanto porque este año cobramos tanto, el año que viene, pues me viene mejor fiscalmente el año que viene. Pues bueno, pues el año que viene. O mejor a plazos, pues a plazos. También ellos tienen su equipo financiero que te marca un poco el camino ese, ¿no? Claro. Y también por entenderlo esto, yo entiendo que el porcentaje ese va a la compañía, digamos, de Octagon, ¿no? Y luego hay los agentes que trabajan, tenéis un sueldo que va acorde a lo que sea, un ¿no? porcentaje. En nuestro caso... O sea, que igual la gente piensa que te llega a ti el 4% bueno, entero. La gente lo piensa, pero los jugadores no, porque está explicado. La gente lo piensa, pero no es así. En nuestro caso es muy único y es una cosa que le gusta mucho a los jugadores. Pero normalmente, como funciona cuando estamos hablando del trasvase Estados Unidos-Europa, ¿no? Funciona mucho que hay una agencia en Estados Unidos que tiene diferentes partners en cada país. Entonces, el partner de Turquía hace un acuerdo, ¿no?, con el jugador que viene de la NBA o de la G-League, y entonces la agencia americana cobra un porcentaje y el partner de Turquía otro, ¿no? Y normalmente el jugador le paga todo a la agencia americana o a la europea y se lo distribuyen. En nuestro caso es distinto, porque nosotros, como estamos completamente integradas, la compañía internacional con la americana, lo que hay es un básquet común, que eso hace que no se genere ningún conflicto de intereses para el jugador, porque vamos a estar todos alineados a buscarte lo mejor. La comisión va a un sitio y entonces nosotros somos shareholders, por eso he dicho lo de accionista antes. De la bolsa tú recibes dividendos, no salario. Tú tienes tus dividendos como accionista de la compañía, lo que te toque, te toca. Entonces esos dividendos, pues esas acciones están en base a tus resultados. Entonces, cuanto mejor resultados tengas, pues vas cambiando el estacionarial, que es un lío, pero es mucho más limpio. Porque no es que hay muchos que lo hacen en otras circunstancias. Claro, la nuestra es que es muy fácil. Yo he trabajado en el otro lado, cuidado, que no estaba en Octagon siempre, es decir, teniendo partners y teniendo que estar, el tío tenía partner en Grecia o partner en Italia, y yo no sabía qué hacía el partner de Grecia o de Italia, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo estaba peleando mis contratos en España para mi agente americano y sus jugadores, y no sabía si mañana me lo iban a quitar de la cartera, y yo estaba hablando con los equipos haciendo perder el tiempo a todo el mundo, y mañana lo iban a firmar porque el italiano le había sacado un contrato. Y entonces tú te llevas cero, ¿eh? Ya. ¿Sabes? Es más jungla. Pero claro, yo he vivido la jungla. Entonces, cuando tienes la posibilidad luego de arreglarla y de hacerla mucho más limpia para todo el mundo, uno duerme mucho mejor, los jugadores también. Más fácil. Más fácil, ¿sabes? Pero eso también te lo da la escala que vas ganando a lo largo de los años, pero es una escuela brutal. O sea, hay para escribir un libro. Una cosa que se me ocurre, que no teníamos aquí apuntada, pero creo que es interesante, ¿cómo vive un agente un cierre de mercado en la NBA? Nosotros hemos hablado alguna vez con jugadores y los jugadores también están nerviosos. O sea, es una época en la que todo el mundo está intranquilo, ¿vale? Por lo que pueda pasar, porque al final son días en los que pues, vas viendo, ¿no? Durante incluso los partidos, ¿no?, que se están jugando, que van traspasando jugadores de un lado a otro, tal. ¿Cómo es la vida de un agente esos días, los días del cierre de mercado? Un desastre. Un desastre. La vida es un desastre. Porque ¿sabes qué pasa? Que es muy diferente. Por ejemplo, eso en Europa no pasa. En Europa sí es verdad que hay mucha tensión cuando el mercado está más activo y demás, pero el mercado ha ido haciendo un spread. Y entonces en el tiempo lo vas manejando. En temas de la NBA, cuando llega la fecha de traspasos o cuando se abre la agencia libre, tú ten en cuenta que además hay una cosa que se hace muy difícil de entender, tanto para los jugadores como para los propios agentes, en este caso aquí de Europa, pero yo lo he vivido allí también y he estado allí, in situ. Claro, tú quieres estar informado de todo al segundo, pero es que el que te tiene que informar de todo al segundo, que es tu socio americano, que está hablando con uno, tú estás hablando con otro, tú estás calmando al jugador, el agente americano, mientras tanto, está hablando con 30 franquicias de la NBA. O sea, es que materialmente no puede hablar contigo a la vez. Entonces tú quieres que te esté actualizando al momento, y cada hora de espera se hace infinita, porque como en la NBA, los traspasos, que hay que cuadrar los números, porque recordemos que esto es una cosa que los aficionados muchas veces se olvidan. No se traspasan jugadores, se traspasan contratos. Entonces, hay que cuadrar la matemática. Porque si tú tienes hay que cuadrar la pasta. Si tú tienes que traspasar a Giannis, tienes que traspasarlo por una serie de jugadores y unos picks y tal que conjuntamente tengan el valor del contrato que va a ganar Giannis.
Ojo. No es fácil, no es fácil. Ojo que no es nada fácil. Sí, sí. A nivel de las escalas negociadoras, más fácil que aquí porque están estipuladas. A esos niveles, nosotros no tenemos que hacer aquí traspasos a 3 bandas, ya 4 bandas, ¿eh? Que eso es, te vuelven majara, ¿sabes? Que luego, igual que aquí existen las puñaladas y las traiciones, allí también. Pero allí encima son a tiempo milimétrico. O sea, tú crees que vas a cuadrar este traspaso o que no te van a cortar al jugador y mientras tanto la franquicia está haciendo otra conversación que de repente nos ha salido algo mejor y tú le has dicho a tu jugador, estate tranquilo que nos vamos a quedar y de repente te cortan. Y muchas veces ni avisan que se lo digan a Luka Doncic, ¿no? Claro. Nos pasó con Facu también. Que te coquete. Y no les da ni para, bueno, ni la jeta, ni las ganas de avisarte. He hecho la operación y tal, porque es un negocio y lo tienes que asumir. Entonces, es muy estresante, ¿no? Evidentemente dormir es una quimera, a cualquier hora, ¿sabes? Tú, Bueno, cuando has tenido... perdón, bueno, dale tú. Si No, quieres. que este año con Giannis el cierre tuvo que ser la hostia, Bueno, claro, yo... ¿no? O sea, acuérdate, se hablaba muchísimo. Yo a Alex Arasis, que es mi hermano y el agente de Giannis en Estados Unidos, el jefe de la compañía en Estados Unidos, de la oficina de Estados Unidos, yo esos diarios lo dejaba en paz. Yo ya sabía que, digo, ya voy a dejar a Alex. Porque ya mi hermano me escribía, esto es una locura, no sé qué. Cuando pueda te escribo. Y pasaban 2 días. Claro, ¿sabes? pueda, no sé qué, o cuando pueda, no sé qué. Tal, claro. Y ya, Sí, claro, son, imagínate. Y encima las presiones, que esto, Claro. que la gente tiene que saberlo. Te llama el propietario del otro sitio, el propietario ese tiene una serie de empresas y tal y cual que trabajan con la tuya, no sé qué, ¿sabes? Las influencias y todo esto del... hazme casito a mí. Que hay muchas cosas involucradas. Que hay claro. muchas cosas involucradas y que tienes que saber manejarlas. No es nada fácil, Claro. ¿sabes? O sea, porque son gente muy poderosa, son billonarios que te la guardan, ¿eh? Con mucha influencia. Con sí, mucha sí. influencia, que te la guardan. Que si luego el día de mañana te quieren fastidiar con otro jugador, te fastidian y se acuerdan, ¿sabes? Hay mucha vendetta y mucho rencor después, ¿sabes? Por eso te digo que manejar esa cantidad de estrés y que en cualquier momento puede ir algo mal y pierdes al jugador, ¿eh? Claro, sí, 100%. Porque- Si el jugador pierde tu confianza o si, vamos, puede Bueno, pasar claro, de es todo, que claro. pueden pasar muchas cosas. O sea, ha habido jugadores hiperestelares que han dejado a su agente porque les ha recomendado firmar unos papeles prematrimoniales antes de casarse y la mujer ha dicho el agente a la calle a Oh la my- mañana siguiente. Oh my goodness. Sí, sí. Y jugadores de 300 millones de dólares. Bueno, esa era otra pregunta que Oh quería my hacerte. goodness. Oh my goodness. Que te iba a dejar que la contestes de 2 maneras. Lo que pasa es que como veo que estás contando todo, pues a lo mejor contestas las 2. Pero te iba a decir, negociación más gorda en la que hayas estado involucrado, tú o tu agencia directamente hasta ahora. Y te iba a decir, me vale que me digas la cantidad y no el jugador, o que me digas el jugador Y no la cantidad, y la negociación y no la cantidad. Pero Si decimos el jugador y la cantidad, mejor. Eso ya es lo que cada uno quiere. Bueno, a ver. Que ha habido- puedes hacer un top 3 también si quieres. ¿no? Hace falta que, por si no quieres como señalar una por encima de otra, Claro, pues te claro. dejo que hagas un top 3 también. No te sabría. A ver, ¿de la NBA o de Europa? Porque claro, es que ha habido muy gordas. Ha habido muy gordas. NBA En principalmente. toda pero bueno. claro, ya sí, NBA principalmente. Pero bueno, cualquiera que te venga a la Sí, cabeza sí, está sí. bien. Si es por. Bueno, es que la verdad que las más gordas, pues claro, te diría, ya hemos hablado de los jugadores más top, ¿no? Que lleva la compañía, con lo cual, y la verdad que tenemos la suerte de que han sido jugadores que no han estado dando tumbos. Claro. Porque Sí, ni sí. Adebayo, ni Curry, ni Ni Giannis, Giannis, claro. ¿vale? Sí, sí. Han estado dando tumbos por ahí. Sí que es verdad que ha habido, con 2 de ellos sobre todo, bueno, algunas veces que parecía que se iba a dar todo y que iba a ser un mega hiper traspaso de estos que sale tal, y luego no se ha dado y se ha decidido que se quedaban en su sitio, ¿no? Así que a nivel NBA, de lo que viene a ser Octagón, te diría que no. Luego, obviamente, si ya hablamos de pues la época de Dan Fegan, que fue mi mentor, que era la superestrella de los agentes NBA en aquella época, con un montón de All-Stars y con demás, pues que se hizo lo de Ricky Rubio, por ejemplo. Hablaremos de lo de Ricky Rubio en el Y, próximo programa. Pues sí. eso, evidentemente, vivir todo ese proceso, ¿no? Del draft y todo y demás es una pasada, ¿no? Y luego, bueno, pues a nivel personal, obviamente,
a nivel personal en el que he estado más involucrado y es NBA y tal, pues ha sido Rudy cuando cambió pues, de Portland a Dallas primero y luego a Denver. Vamos a entrar en eso. Venga, vamos con esa. ¿No? Porque, o sea, una pregunta que teníamos es negociación que estaba hecha y que salió mal, o bueno, que no salió como se esperaba, ¿no? Cuéntanos lo que pasa con Rudy en ese momento cuando está en la NBA. Tú le empiezas a llevar cuando está en Portland. Sí. Y a partir de ahí se negocia un traspaso, va a un sitio, al final no. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue toda esta movida. Bueno, Rudy, para empezar, es familia, ¿no? O sea, es de Mallorca, yo también, nos conocimos cuando yo era periodista, antes de que fuera representante, ¿no? Y bueno, siempre hemos estado juntos de una manera o de otra, ¿no? Luego coincidió que cuando... y que él también tuvo que ver con su familia, obviamente, para que yo empezara de representante, porque justo la compañía esta que he hablado antes, pues era la que tenía Rudy en ese momento, ¿no? Y era el momento en el que Rudy tenía que dar el salto a la NBA, ¿no? De hecho, yo conozco a Dan Fegan, que como he dicho antes fue mi gran mentor, es un agente muy conocido, murió en un accidente de tráfico en Aspen, pues Dwight Howard, Gilbert Arenas, David Dampier, Sean Marion, que sé, un montón, Stephen Jackson, la pelea del... Buf, esa la mal. bueno, y Gilbert Arenas, perdóname, ¿eh? No, pero escucha, yo le hacía una broma a Dan cada vez que venía, ¿no? Era de película, ¿no? Pues eso, el Jerry Maguire, ¿no? Guapera, hasta la Universidad de Yale, cuadro de honor en abogacía, jefe de la Walt Disney de abogacía antes de ser NBA, agente NBA, y que entra en la NBA por culpa de que Chris Dudley, el pívot de los no sé, creo que no me he equivocado con el nombre, sí. El pívot de los Phoenix Suns en aquella época era diabético y la NBA no le dejaba jugar por ser diabético, entonces coge a Dan, porque Dan es diabético, de abogado, y gana en el juicio a la NBA, y ahí es cuando Dan se convierte en agente NBA porque le dice oye, pues sé mi agente, porque él no tenía nada que ver con la NBA ni con el básquet. Y la famosa cláusula de sign and trade, que se hace ahora, la inventó Dan. La inventó Dan y se querelló contra la NBA y ganó. Y entonces por eso se puede hacer a día de hoy el sign and trade. Que se usa mucho y ahora es importantísimo. Claro, era un coco privilegiadísimo. Yo aprendí muchísimo a su lado solamente de estar al lado y escucharlo y ver cómo hacía las cosas. A día de hoy, todas las presentaciones que les hago a los jugadores de reclutamiento, todo es Dan, lo que él viene de él, ¿no? De lo que yo aprendí, porque era, claro, supermansión en Beverly Hills, en Los Ángeles, al lado de la mansión de Playboy, es decir, todo lo de las pelis. Dan era una peli, o sea, en sí mismo. Un poco el lobo de Wall Street, ¿no? Sí, ibas a un restaurante y se levantaba Schwarzenegger a darle un abrazo y tú te quedabas allí loco, ¿sabes? Vaya abrazos, tío. Claro, imagínate, ¿no? Yo era un chaval. Entonces era como... O sea, ¿tú cuántos años tenías ahí? Yo ahí que tenía, 19 años, tenía 20 años, o 21, tú imagínate. O sea, claro, sí, 21, 22, por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que había que buscar un agente para Rudy en la NBA. Y entonces yo me fui a Estados Unidos y nos recomendaron a Dan. Dijeron, mira, de hecho, Dan tenía muy mala fama porque era muy tiburón, pero hay una frase muy mítica de un general manager de la NBA que decía, perdón por la expresión, decía, Dan Fegan es un hijo de puta, pero si yo tuviera un hijo que juega en la NBA sería el representante de mi hijo, ¿sabes? Ya. Porque barras, el tío, barras. porque el tío era muy bueno. Era muy bueno en lo suyo, lo que pasa es que tenías que tener cuidado con Dan porque cuando le hacías una, prepárate, ¿no? Entonces, llevó a Andy Varellao, bueno, otras hay 1000. O sea, la de Andy Varellao, esa es gordísima, que yo la viví también en persona, que estaba con la qualifying offer, entonces no era gente libre tal cual, sino restringido. Y la qualifying offer le decían en Cleveland que no le iban a dar más. Fue cuando falló aquel tiro en las finales contra San Antonio, que yo estaba allí y estaba con Dan y hubo un revuelo, llamaron, porque... ¿Cómo se ha tirado el tiro, Andy? ¿Cómo has tirado? Bueno, lo llamaron a una reunión y todo, en plan, ¿sabes? Esto no te toca a ti, pero claro, LeBron en el equipo, LeBron le pasa la bola, el tío en vez de devolver, coge, se la tira, la falla, el 4-0. Bueno, no, si te digo que da para un libro. Cosas, para que veáis las cosas por las que... O sea, esto es justo lo que queríamos porque es para que entendamos un poco todos la dimensión de lo que es ser un agente de jugadores NBA y las cosas que te pueden llegar. Claro, o sea,
Imagínate, ¿no? Está la gente de quien sea recibiendo una llamada porque has fallado un tiro en un partido. No, y claro, y a la franquicia en plan, oye, mira, hay que hablar se va a hablar con Andy y el representante está en medio de la historia. Entonces, claro, Cleveland no le quería, estaba qualifying offer, no le querían dar un contrato mayor y Dan, pum, que no. Andy aguanta. Andy tenía una fe en Dan espectacular, con razón, y le salió de oro. Y entonces aguantaron hasta que empezó el training camp y Andy no estaba en Brasil. Y empezó la temporada y Andy estaba en Brasil. Y hasta que Dan consiguió una oferta mayor, que si no lo recuerdo mal eran Charlotte Bobcats de aquella época. Pero claro, LeBron y compañía, todo esto, Andy les hacía un trabajo sucio muy grande, entonces lo querían en el equipo. Entonces hubo una presión y tuvieron que igualar. Los había presentado Danny Ferry, que era director deportivo de Dan. A espaldas de Dan se presentó en casa de Varellao en Brasil a que firmara el contrato poniendo a Dan verde. Y Andy coge el teléfono y llama a Dan delante del otro. Le dice, Dan, tengo aquí en casa que me acaba de tocar a la puerta. Y Dan le dijo, pásamelo. ¿Sabes? Hola. Sí. Hola. Esta te la cobro. Pum. ¿Sabes? Vale. Y no pasó, claro. Y ganó Dan. ¿Qué pasa? Se sabía el convenio colectivo de la NBA, que son 1000, o sea, no sé cuántas páginas son, a las 300, eso lo sabía de memoria. O sea, era un coco, ¿vale? Eso lo sabía de memoria. Y hay una regla, decir, pues si hacemos el contrato en enero, creo que era, porque ya había pasado un montón de temporada, enero, diciembre. 2 meses de temporada. Bueno, pues esos 2 meses no lo va a cobrar. Bueno, Dan puso una fecha para la firma y resulta que el convenio colectivo decía que si lo hacías el día antes, esos meses no se cobraban, pero si lo hacías el día después, tenían que pagarle toda la temporada, hasta el tiempo que había estado en la playa, ¿sabes? Y claro, entonces Dan le dio la mano al otro y le dijo, ahora vas a tu propietario y le dices que le has costado no sé cuántos miles de dólares, claro, sí. ¿Vale? Porque lo he hecho a propósito por tal. O sea, es una anécdota que se puede contar después de tantísimos años. Pero por eso digo que hay mucha presión, que hay mucha tensión y son casos gordos que a mí me han tocado vivir ahí al lado, estando allí in situ, ¿no? Y formando parte de aquello, y que es una escuela. Sí, bueno, imagínate lo que aprendes ahí. ¿Sabes? Claro. Y fui porque había que buscar una gente para Rudy. Yo la primera vez que entro en... Volvemos a Rudy. En el despacho de Dan Rudy está en Portland Trail Blazers, ¿vale? Vale. Bueno, no, ahí Rudy no estaba ni en la NBA. Bueno, ya. Tenía que ir. Entonces, luego Rudy fue con otra compañía de la NBA, porque no se entendió con la compañía que me había firmado a mí. Yo era un asalariado. Y era el chaval que acaba de empezar, era un becario, ¿sabes? Lo que pasa es que Rudy era amigo mío y es amigo mío. En aquel momento ya lo era. Y Marta, ¿no? Yo los conocía. Y Dan, al final... no llevó a Rudy a la NBA, pero llevó a Ricky. ¿Sabes? Que también estaba ahí acompañado. Llevó a Ricky. Y también que le fue a Ricky, ¿no? Con su carrera y demás. Entonces, el traspaso de Rudy, que ya estaba en Portland, que había ido con otra compañía, cambia de compañía, viene conmigo y entonces se hace el traspaso en aquella época fue con Artelem, que fue el que se eligió para hacerlo, el agente americano, y se hizo a Dallas Mavericks. Yo me acuerdo de la llamada, estaba Mark Cuban, en aquel momento era Donnie Nelson el que estaba. Vale. Y también ellos son, para vender la película, son los mejores del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que te vendían, pues eso, era el equipo que acababa de ganar la NBA, Dallas, con Nowitzki de MVP, y estaba Jason Terry de sexto hombre, y tenían un equipazo. Esto es justo ahí, o sea, es 23 de junio de 2011. O sea, Dallas acaba de ganar la NBA. La NBA, exactamente. Nada, vamos. Entonces, claro, lo que se vende en aquel momento por parte de Mark Cuban y la directiva de Dallas es que vas a ser, fíjate tú la exageración, ¿no? Dentro de que Rudy es una leyenda, pero hombre, vas a ser el Kobe Bryant de los Dallas Mavericks. Son muy yankees en esto, ¿vale? Sí, les encanta. Les encanta. Entonces, claro, y te obnubilan. Porque no es que obnubilen a Rudy o al que sea, a todos. Bueno, es el equipo campeón de la NBA. Y aparte, te vas a ser importante. Claro, pues, y te va a llamar Mark Cuban y no sé qué. Y hay gente pues que al final estamos en este lado del charco, los ves por la tele, son la NBA. Y aunque estés allí en Portland y tal, pues oye, el equipo campeón de la NBA y te dicen que te van a dar este rol, porque al final en la NBA hay una cosa que te pueden prometer el rol que quieran. Pero en la NBA tanto cobras, tanto juegas. Porque si no hay un director deportivo, que esto es diferente de aquí, hay un director deportivo que tiene que justificarle al propietario por qué le he dado 30 kilos a este que no juega y ese que cobra 500.000 está jugando. El tonto soy yo, que estoy tirando tu dinero. Entonces el propietario dice, a la calle. Claro,
hay que tener en cuenta quién ficha en tu puesto, qué cobran, qué importancia tienen. Y a lo largo de... Y que, claro, Rudy y todos estábamos súper ilusionados. De hecho, le mandaron a su campus unas cajas y tal, con todo material de los Mavericks y no sé qué. Y creíamos que iba todo bien. Pero luego es cuando se tuercen las cosas, porque ahí estábamos todos felices. Pero luego se tuercen las cosas. ¿Por qué? Porque ves que empiezan a fichar a Vince Carter, que ficharon a Sean Stevenson, que llega el Brewer, y dices, uy. Kobe Bryant no va a ser, ¿no? Claro, cuidado a ver el rol que pasa aquí, ¿sabes? Y entonces ya es cuando se hace la llamada, oye, yo me acuerdo de la conversación con Rudy, ¿no? Y ya, bueno, sí, pero es que son oportunidades de mercado que teníamos, no sé qué. Sí, vale, muy bien. Yo me acuerdo de hablar con Artelen, ya, pero entonces, ¿qué? O sea, entonces nos tenemos que ir a otro lado. ¿Va a jugar o no va a jugar? Porque si no va a jugar, o va a jugar poco, o no te va a tener el rol que nos han prometido, entonces no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y ahí hubo que empezar otra vez con el proceso que creíamos que había terminado, ¿sabes? Que además me acuerdo que fue lo de Dallas, pues la noche del draft. Sí, noche del draft de 2000. La noche del draft. Estábamos, lo que habéis dicho antes, sin dormir, allí con la tensión toda la noche, a ver a quién eligen, a ver qué tal, a ver si hacen el traspaso, a ver si, ¿sabes? Estás ahí al minuto, ¿no? Y luego, pues, acabamos logrando el traspaso a Denver, donde sí le querían dar un rol de sexto hombre, ya le pusieron no el ejemplo de Rudy, o sea, de Rudy de Kobe, sino el ejemplo de Ginobili, que era más real. Bueno. ¿Vale? Era más real, y de hecho cuando llegamos a Denver, que yo hice todo el viaje con Rudy y con Helen, pues Josh Kall, que era el entrenador, leyenda absoluta. Ya lo coge y le explica a Rudy, oye, mira, esto ya había habido llamadas telefónicas y tal, pero no es lo mismo. Llegas allí, más a Yurigi, que ahora es otro tío legendario a nivel de general En Dallas, manager, curiosamente, ahora. Sí, es verdad. Pues estaba en Denver y nos explicó todo, el rol, demás, bueno, Josh Kall, obviamente, bueno, entonces ya lo que estaba estropeado, porque tenías la ilusión de Dallas y los campeones de la NBA, se arregla y es mejor Denver, solución, que Dallas, aunque sea mejor equipo y aunque sea el campeón y tenga más lustre, ¿no? Para ti como jugador es mejor porque tu rol va a ser mejor y todo el intríngulis que se vivió aquellos días, las llamadas, las tensiones, las broncas, porque también hubo broncas. Bueno, a mí no se me olvidará nunca, pero como digo, es una escuela que no veas, ¿sabes? Bueno, muy interesante. Sí, vamos a ir cerrando este vídeo. En un par de semanas tendréis otro con anécdotas, que David tiene unas cuantas. Última pregunta, ¿vale? Si queréis, para dejar este vídeo. ¿Qué dirías que es la peor parte de ser agente de jugadores? Bueno, la peor parte de ser agente de jugadores, porque es un negocio donde se mueve dinero, y yo siempre pienso en casa, bueno, en otras industrias pasará lo mismo, y yo tampoco me voy a quejar, porque si estuviera en el mundo del dinero en otro ámbito, pues seguro que pasa en las grandes corporaciones y demás, ¿no? Pues son las traiciones, las puñaladas, los ataques, para mí, sobre todo, lo peor es cuando se acaba la relación con un jugador con el que consideras pues tu familia y que le quieres mucho y tal y cual, justa o injustamente. ¿Qué puede pasar, sabes? Porque lo vivo de una manera muy personal. Me tomo las cosas para bien igual, por eso los defiendo tantísimo, y eso es otra vez una cosa que me enseñó Dan. Tú estás con los jugadores y con tus entrenadores. Los clubes no son los que van en tu barco, son ellos. Con todo el respeto para los clubes, pero no estamos en la misma trinchera. Yo estoy en la trinchera esta. Entonces, cuando el que está en tu trinchera coge y se cambia, dices, ostras, me han matado por la espalda, ¿sabes? Eso es lo peor, porque si te lo tomas en el personal duele mucho. Es como que un amigo, un hermano, un tal te traicione, una pareja, ¿no? Entonces, duele si te lo tomas así. Para mí es lo peor, pero obviamente lo peor es el tener que vivir con el estrés de la tensión de estar en guerra continuamente con mucha gente. Claro. Bueno, están cumplidas las expectativas con este vídeo. Es un mundo muy interesante y me gusta que hayamos terminado con la anécdota de Rudy, porque es un poco lo que va a ser el siguiente vídeo que vamos a grabar y que vais a ver en 2 semanas. Va a ser más en ese flow, más anécdotas. Pues hay alguna con Giannis, hay alguna con Curry, hay alguna de jugadores que pues, has estado enfrentándote a ellos jugando al baloncesto y luego les has acabado llevando a la NBA. O sea, hay varias muy guapas y las vamos a contar. Dentro de 2 semanas lo tendréis en el canal. Incluso una con Shaquille O'Neal. Así que bueno, ahora
David, fenómeno. Oye, Muchas gracias por venir, muchísimas tío. gracias, Esta es tu casa. Un placer grande. Lo hemos pasado De muy verdad, bien. me lo he Esperamos que pasado os haya genial. molado y nos vemos pronto. Os queremos, chicos. Chao. Chao.